En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se la has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí los que estáis cansados, agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. San Francisco de Asís fue un buscador incansable, tenaz y constante. Al inicio de su vida buscaba honores y llenar su corazón de todos los bienes y placeres de este mundo. Era famoso en su pequeño pueblo de Asís por ir a todas las fiestas posibles y enrolarse en todas las batallas y empresas que él pensaba que le darían fama y honor. Tan es así que a la edad de 20 años, en aquella época en la que existían los estados o las ciudades-estado, Perugia, la ciudad vecina, se enfrenta contra Asís y San Francisco se enrola en el ejército de Asís para intentar ganar a Perugia. Es hecho prisionero y allí en la cárcel empieza poco a poco, larvadamente, el inicio de su conversión. Tras salir de la cárcel, vuelve otra vez por sus fueros, vuelve otra vez a enrolarse en el ejército de Asís, pero ya no volvió a pelear, sino que, camino de la batalla, se encuentra con un caballero. Ese caballero necesitaba la armadura buenísima y carísima que llevaba San Francisco. San Francisco se la entrega y empieza de verdad el cambio en su vida. San Francisco de Asís fue un hombre enamorado del amor y que al principio y equivocadamente buscaba llenar su corazón con los bienes de este mundo, hasta que se dio cuenta que solamente Dios podía colmar sus ansias de felicidad, y entonces lo abandonó todo por seguir a Jesús. Y tan profundamente amaba a Dios que llegó a salir gritando y llorando de la pequeña iglesia de la Porciúncula, diciendo: el amor no es amado, porque el Señor le había concedido ver lo que la gente le decía, y la gente solo pedía, pero nunca daba gracias, y la gente exigía, pero nunca era capaz de acudir a la iglesia a reconocer los muchos dones que su Padre Dios les había concedido. Y por eso San Francisco salió llorando y gritando: el amor no es amado. Y desde aquel momento la intención en su vida fue amar a Dios por encima de todo, cumpliendo su voluntad, ayudando al Señor y a la Iglesia para que los hombres entendieran que el amor necesitaba ser correspondido. Creo que la experiencia de San Francisco nos ayuda a nosotros a preguntarnos también: ¿en qué estamos poniendo nuestro corazón? ¿En personas, en bienes materiales? ¿O hemos puesto nuestro corazón en el Señor? Porque cuando uno pone su corazón en el Señor, encuentra descanso, como nos recordaba el Evangelio. Encuentra felicidad, porque como decía San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Dios. Hemos sido creados a su imagen y semejanza, y por lo tanto solo cuando el hombre se encuentra con Dios, se abandona en Él, encuentra la felicidad plena y verdadera, no la felicidad efímera y pasajera que nos dan los bienes de este mundo. Creo que en la situación en la que se encuentra la Iglesia conviene recordar cómo San Francisco tuvo, una vez que se convirtió, las cosas muy claras. Uno de los escritos más famosos escrito por San Francisco, no escribió mucho, es el Cántico de las Criaturas, que estoy seguro que todos conocemos,
Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuya son la alabanza, la gloria y el honor. Empecemos por el principio. Para San Francisco, Dios era el Señor. Él se dio cuenta de que sirviendo a los señores de este mundo no iba a ser feliz. Buscaba honores, títulos nobiliarios. Después lo dejó todo para servir únicamente al Señor de la historia, al Creador de todo lo que existe, al Todopoderoso. Nos iría la vida de otra manera si nosotros tuviéramos esto claro. Ahora que la Iglesia predica con tanta frecuencia el ecologismo, pero sin asentarlo en las bases verdaderas, que es el respeto a Dios, creo que esta es la clave. Si yo respeto a Dios, respetaré también la obra que Él ha creado. Si Dios ocupa el primer lugar en mi corazón, no cualquier lugar, sino el primero, los demás estarán seguros. ¿Por qué razón? Porque respetando a Dios y lo que Él me pide, y Él nunca te pide que hagas el mal, sino que hagas el bien, que ayudes al que sufre, que compartas con el necesitado. Respetando a Dios, respetas la obra que Él ha creado. Pero cuando a Dios le quitas del centro de tu vida, entonces el egoísmo se apodera de ti. Y el egoísmo hace que no busques amar a los demás, sino amarte. Y en muchos casos, cuando te acercas a los demás es para servirte de ellos, porque les necesitas, pero no porque les ames. Si Dios ocupa el primer lugar en tu corazón, Él dirigirá tus pasos para que respetes a la criatura más excelsa que Dios ha creado, el ser humano. Y lucharás entonces por defender la vida, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, por defender la dignidad de la persona, por defender la familia natural, que es la célula que el Señor creó para que sirviera de sostén y de red a la sociedad. Y como eso, todo lo demás, estando el Señor en el primer lugar, respetarás su obra, también la naturaleza. Harás un buen uso de los dones y talentos que el Señor te ha dado y sentirás en tu corazón el deseo de compartir esos dones y talentos para ayudar también a los necesitados, en el cuerpo o en el alma. Pero todo nace no del egoísmo, sino del amor a Dios. Si Dios es amado, si el Señor ocupa el lugar que le corresponde, los demás están seguros, porque Él mueve nuestro corazón para que hagamos el bien y evitemos el mal, para que compartamos nuestros bienes con los más necesitados. La segunda enseñanza en la fiesta de San Francisco, y voy a ir terminando para no alargarme mucho, es la misión que Cristo le encomienda en San Damián. Él iba con frecuencia en ese proceso de conversión, iba con frecuencia a rezar a esta pequeña ermita que estaba derruida a las afueras de Asís. Y en esa pequeña ermita, donde había un Cristo bizantino, todavía hoy se conserva, en esa pequeña ermita, el Cristo le habla. Y le dice: Francisco, repara mi iglesia, que como ves amenaza ruina. Francisco al principio no entendió aquellas palabras. Pensaba que el Señor le pedía reparar físicamente la iglesia, la capilla en la que estaba. La reparó, pero es que la voz del Cristo seguía hablándole y diciéndole lo mismo. Y entonces entendió que lo que el Señor le pedía era reparar espiritualmente su iglesia. ¿Y cómo reparó o colaboró con Cristo para reparar la iglesia? Luchando por hacer que la gente amara al amor. Luchando por poner el corazón, por enseñar a la gente que a Dios no se le utiliza, sino se le ama. Y que el Señor, que nos ama, entregó la vida de su Hijo para recuperar la nuestra. Y que por lo tanto el Señor se merece que correspondamos a su amor, no con interés, sino con amor, con gratitud y por lo tanto devolviendo al Señor algo de lo mucho que hemos recibido de Él. Reparar a la iglesia de nuestro tiempo, esta iglesia que vive a veces sin norte, donde escuchas manifestaciones de obispos, de sacerdotes, en contra de la doctrina moral y tradicional de la iglesia, es ser fiel a la verdad. En esta época que nos ha tocado vivir, nuestra sociedad necesita luz, necesita saber que hay un camino a seguir, que tenemos una conciencia y esa conciencia nos indica por dónde tenemos que vivir para evitar salirnos del camino y tener un accidente grave.
si somos fieles a la verdad moral natural, aquella que se desprende de que hemos sido creados por Dios, y hay una huella de Dios en la obra que Él ha creado. Nadie duda de que hay leyes físicas, nadie duda de que hay leyes biológicas. ¿Por qué dudamos de las leyes morales? Y en segundo lugar, hay que ser fiel también a la verdad revelada, aquella que nos transmiten las Escrituras y que no es palabra de Dios, de hombre, sino palabra de Dios. Y siendo fieles a la verdad moral natural y a la verdad moral revelada, seremos luz y iluminaremos a nuestra sociedad para que encuentre el camino que le lleva a la felicidad. Pidamos a San Francisco que interceda por todos nosotros, para que pongamos el corazón, para que el amor sea amado y para que, como Cristo le pidió a él, colaboremos en reparar la Iglesia siendo fieles a la verdad. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.